¿Habrá pensado el belga José D'Angelic que su emprendimiento comercial se iba a transformar en tiempo después en un ícono de Belén de Escobar? Probablemente no. Sin embargo, todo el trayecto cultural y social que lo ha atravesado le da esa particularidad, la de ser un signo que representa a los escobarenses. Él lo hizo con el fin de albergar cuando la selección bélgica venga al Mundial a jugar el Mundial 78 en Argentina. Entonces fue hecho en función de ese sueño del belga, que era albergar a toda su selección en su propiedad. De hecho, el lugar cuenta con 11 habitaciones, lo había diagramado así para que los jugadores estuvieran tranquilos y disfrutaran su estadía en Argentina en este lugar. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el momento, el gobierno militar no permitió a las delegaciones extranjeras salir del radio de Capital Federal, por lo cual él no pudo cumplir lo que tenía previsto, entonces no llegó a inaugurarlo porque no valía la pena hacerlo, faltaban algunos detalles de terminar, entonces lo dejó en una suerte de stand-by y lo reanudó al año siguiente, inaugurándose en el año 81. ¿Por qué José D'Angelic elige Escobar para poner su emprendimiento turístico gastronómico? Y porque él vivía en Escobar, de hecho él tenía una residencia hermosa, el hermano vivía en El Cazador, me acuerdo que conocí la casa de él, era la Quinta La Escondida, muy conocida y muy clásica del Cazador, que está en la avenida Kennedy, y él vivía en el centro de Escobar, muy cerquita de aquí, a 200 metros, tenía una casa hermosa también, muy onda europea, y ellos tenían sus raíces acá, sus hijos acá, y decidieron invertir acá. ¿Se dio cuenta que construyó un ícono, un símbolo para la gente de Escobar con Die Engel? Nunca lo pude hablar con él, porque yo lo conocí previo a comprarlo, pero muchos años antes. Me parecía un tipo espectacular, extraordinario. El proyecto original era un anfiteatro que iba a estar frente a Die Engel, en la plaza, donde ya estaba la autorización para que la comunidad de Escobar pueda disfrutar los conciertos, orquestas, o sea, era todo relacionado a la cultura. Algo le debe haber pasado, ¿no? Porque si bien en el 81 se inaugura, en el 86 ya empiezan a haber cambios, digo, factores económicos, decisiones personales. Mirá, el motivo exacto, si lo diría, estaría sin datos firmes, pero yo creo que lo veo más por el lado del cambio de gobierno en el 83, donde no se pudo hacer el proyecto original y quedando solamente la parte de la hostería que conocemos, es lo que yo presumo. De dinero no creo porque eran personas muy adineradas, de hecho vendieron el frigorífico que era la fuente de sus ingresos muy bien ellos, toda una propiedad inmensa cerca del Cazador. Y creo que con el tema dinero no había problema, pero creo que debe haber habido algún tema político en el medio, ¿no? Santa Eusebio, los ángeles que están acá, que estaban acá, venían de la capilla del Santa María. ¿Le puso Die Engel por esos ángeles? Sí, es verdad. Porque en ese colegio Santa María del año 1919 y años siguientes, había un enorme crucifijo, una enorme cruz con el Cristo crucificado, y a los costados había dos ángeles. Haciendo investigaciones con respecto a esos dos ángeles y atendiendo el hecho de que había monjas que venían de España, esa es la construcción de la famosa Cruz de Caravaca. La Cruz de Caravaca, además de tener dos travesaños de lo que sería la cruz, uno por supuesto es Cristo y el otro simboliza al hombre, lo acompañaban dos ángeles. Si nosotros vemos a los ángeles que tenemos aquí, vamos a ver que en la mano, en la actitud de la mano, tiene como sosteniendo algo. No tiene ni una trompeta, porque no es un ángel del Apocalipsis, sino tenía como haces de luz. Esa era la cruz de Caravaca, una población de España, donde los antiguos guerreros, monjes soldados de los templarios, llevaron esta cruz que decían tenía poderes milagrosos de curación y de atención a los pobres. Y la construyeron en la capilla del colegio de hermanas, del colegio de monjas. Inexplicablemente, creo que cambia de responsabilidades
el colegio de hermanas, desarman algunas cosas, desarman la capilla y los ángeles fueron a parar a un container también. ¿Por qué digo también? Porque cuando se desarmó The Angel, también fueron a parar a un container y el querido vecino Domenech pasa con su autito, lo ve, le pregunta al señor que estaba pico y pala en The Angel si se los puede llevar, a lo cual le dijo que sí. Lo carga en el auto, para quedárselos él, lo carga en el auto, lo lleva a su casa y se le ocurre llamar a Eduardo Noé, nuestro genial artista local que ha trascendido nuestra frontera. Y le dice, yo te lo voy a arreglar a Los Ángeles, lo voy a arreglar en forma gratuita, siempre y cuando descansen en el Museo de Escobar. Cuando veo Los Ángeles, enseguida nos ponemos de acuerdo, me quedo asombrado, y enseguida combinamos con él para yo restaurarlos y él donarlos al museo para que queden en la memoria de Escobar, ¿no? Bueno, y así fue. Yo los restauré y él los donó al museo y se los entregamos al profesor Iceta hace unos meses. ¿Cuál fue el trabajo de restauración? Y estaban, por ejemplo, había uno que faltaban las alas, estaban las alas arrancadas, fue encolar las alas, tapar rajaduras, restaurar pedazos que faltaban pequeños y luego masillar y pintar. Una mañana recibimos Los Ángeles, una atmósfera muy extraña porque la gente pasaba y los reconocía. Los Ángeles de The Angel, ¿qué pasó? Iban a estar acá. Por todo esto que generó el cierre de ese lugar, que muy significativo, muy lindo, muy pintoresco, que habían abierto hace muchísimos años en Escobar. ¿Qué habría visto José D'Angelo en esos ángeles para llevarlos a The Angel? Exactamente, y evidentemente determinó el nombre, ¿no es cierto? The Angel. ¿Qué habrá visto? ¿Qué habrá visto el ciudadano Domenech? ¿Qué habrá visto Juan Manuel Domenech? ¿Qué habrá visto? El tema que los ángeles siguen volando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la cruz de Caravaca, porque es una cruz muy especial que estuvo en las luchas de los caballeros templarios, preservadores de la fe, porque tiene que ver con Roberto de Jerusalén, que fue justamente uno de los primeros en ese momento, en la primera cruzada, que en ese momento enfrentó, ¿no es cierto?, esta guerra santa. ¿Por qué? Hay símbolos muy extraños. ¿Por qué aparecen cuando la escuela de monjas cumple 100 años? ¿Por qué? ¿Qué habrá pensado el belga con Los Ángeles, con The Angel? ¿Qué habrá querido armar, no? Con esa frase, Los Ángeles... Son esos típicos pórticos europeos que tienen ángeles y ese tipo de arquitectura y decoración, ¿no? Yo creo que le vinieron como anillo al dedo al tipo de arquitectura que él estaba construyendo. Te digo lo que pasa cuando vienen gente que no es de Escobar, porque vamos a sacarlo de Escobar porque ya eso es algo como atávico, ¿no es cierto? Los Ángeles de The Angel. La gente que no es de Escobar viene, lo primero que hace es sacarse una foto con Los Ángeles. Cuando estamos hablando en la entrada, que ya los voy despidiendo, se dan vueltas y siguen hablando con Los Ángeles. Y yo en broma le digo, salúdelos porque se van a enojar. Dígale a que Dios, muchas gracias por estar aquí y demás. La gente se ríe, pero llaman la atención. Son dos estatuas muy antiguas, Florencia, porque están desde antes del colegio de hermanas. ¿Quién sabe dónde estuvieron? Daniel, ¿por qué comprás The Angel? Una noche estaba haciendo un casamiento, el servicio gastronómico de un casamiento, en este lugar que habían alquilado para hacer la fiesta. Entonces a mí me contrataron para la gastronomía. Lo conocí porque no hacía años que no entraba, para mí estaba cerrado porque siempre estaba con las cortinas corridas. Y bueno, vine a hacer mi trabajo y me puse a charlar con el ama de llaves del lugar. Y ella es la que me dice, ¿por qué no lo compra? Yo me miré y dije, no puedo comprar esto, no está a mi alcance, muy grande la propiedad. Yo era muy joven en esa época. Pero me dice, no, porque se está por vender y yo sé que se puede comprar. Me dio ella una idea y me quedó picando ese bicho. Entonces, cuando vuelvo a los 2 días a retirar mis cosas para llevármelas a mi negocio,
hablo con la dueña y ella me dice, yo le pregunto si estaba a la venta, me dice que sí, y le dije que me interesaría, haciéndome el valiente, y me dijo, sí, no hay problema. Entonces, bueno, ahí comenzaron las negociaciones y a los pocos meses ya habíamos cerrado, gracias a un montón de facilidades que tuve para poder acceder a este emprendimiento, y bueno, se hizo la compra, pero fue por una fiesta, por un casamiento. ¿Qué impronta le quisiste dar a Die Engel? Bueno, la idea original, descarté por completo la estructura original de la hostería, porque funcionaba así, como una hostería-restaurante, y no era rentable tener una hostería, con tan pocas habitaciones, 11 habitaciones, el costo-beneficio era muy alto, entonces decidí cambiarle la concepción y volver a lo que quiso el belga, hacer un lugar, un centro cultural más pequeño, o sea, con buena gastronomía, con un restaurante, con un salón de baile y con un centro de eventos en el primer piso, reemplazando a la parte del hotel, donde se puedan desarrollar actividades sociales y culturales. Profesor, ¿qué tiene Die Engel o qué tenía Die Engel? Die Engel tenía la impronta de un universo concentrado. Vos podías estar ahí, si bien era una atmósfera que no tenía nada que ver con nuestro clima, no tenía nada que ver con nuestra naturaleza, imitaba una cabaña europea, ¿no es cierto?, una gran cabaña europea, y tal vez ha logrado reflejar toda esta conjunción de procederes que tenemos los argentinos, y más de uno, en los cuales yo me incluyo, me sentía como en casa. Tanto como para poder ir a tomar algo, para poder comer, para poder hablar algo importante, para poder hablar algo triste, para poder bailar. Tuve el honor de trabajar en Die Engel como presentador de los jueves de tango, y te puedo asegurar, les puedo asegurar, que era mágico. Cuando esas luces se prendían, la gente comenzaba a bailar, era mágico. Era mi lugar en el mundo, porque es como cuando vos construís tu casa. Cuando construís tu casa, es tu casa. Yo lo construí prácticamente, y lo único que quedaron fueron las paredes de lo original, luego todo lo de adentro fue todo nuevo. Entonces es como que yo había construido ahí mi casa, donde habité, donde trabajé, donde sufrí, donde gocé, donde me divertí y también lloré. Todas esas cosas. Por eso el valor afectivo es tan fuerte que a mí me costó mucho desprenderme de este lugar, porque puse toda la energía, todo el trabajo de muchísimos años en este proyecto. Indudablemente llamaba la atención de todos los que pasaban por Escobar. Y durante años, durante décadas, casi 30 años, fue uno de los lugares más fotografiados de Escobar. Todos los que visitaban a Escobar llegaban a la plaza y se quedaban con la boca abierta con ese edificio y lo fotografiaban. Así que, más allá de que uno esté a favor o en contra de Die Engel, fue parte emblemática, fue un ícono de nuestra ciudad. La verdad que la gente siempre le fue esquiva a Die Engel, ¿no? Las razones las desconozco, pero nunca tuvo el éxito comercial que se hubiera merecido. Hay algunas historias también de que habitaba alguien no corpóreo en el ámbito de Die Engel. Esto contado por cocineras, hasta por el mismo, no sé si lo dijo, perdóname Daniel, hasta el mismo Daniel Santiusanio me ha contado algunas presencias sin estar presente. ¿Serán Los Ángeles? Pueden ser Los Ángeles, porque siempre veían una chica que pasaba corriendo en el medio de todo ese encuentro tan lindo que es una velada bailable. Muchos han visto una nena corriendo hacia el lado del baño, una nena angelical. No algo monstruoso y oscuro, una nena angelical. Que se comenta que aquí estaba el espíritu de una nena que falleció antes, claramente hace muchos años, en este predio donde funcionaba una carnicería y donde había un sótano y estaba el espíritu de esa nena. Y varias personas, pero muchas personas, sintieron su presencia. A mí nunca me pasó personalmente,
pero más que nada durante la noche y cuando estaba el personal más tranquilo, se escuchaban algunos ruidos, se prendían las luces, se apagaban de algunos lugares, cosas extrañas que asustaban a más de uno y otros ya se habían habituado y le decían la nena, es la nena que está haciendo cosas y nunca pasaba de eso. Hay una frase que ya no está más, una frase escrita en alemán antiguo, que decía algo así que cuando la gente terminara de enemistarse, terminara de matarse, entonces este lugar va a ser destruido. Este lugar no tiene sentido. Escrito en la entrada de Die Engel en alemán antiguo. ¿Qué habrá pensado el otro propietario que le iba a sacar Los Ángeles y le iba a poner infierno? ¿Sabían eso? Le iba a poner infierno. Y iba a poner también 2 ángeles, pero 2 ángeles caídos, y lo iba a convertir en un establecimiento, en un boliche bailable onda 70. ¿Por qué siempre si no es una cosa es otra? En realidad es lo mismo, en realidad es todo lo mismo, si nos ponemos a pensar, ¿no es cierto? Disfrutá Escobar, del Paseo de las Esculturas al Aire Libre, la Granja Educativa Don Benito, el Jardín Japonés, el Museo del Tren, Temaiken, la gran variedad gastronómica en las 6 localidades y mucho más. Entrá a www.escobarturismo.tour.ar. Escobar florece. ¿Por qué lo vendiste? Por temas familiares, fundamentalmente. Estaba muy solo. Yo tuve el fallecimiento de mi esposa, que era mi mano derecha, mi compañera, la madre de mis hijos, era todo. Y ella trabajaba, de hecho ella estuvo muchos años al frente del lugar y yo me dedicaba a otras cuestiones comerciales. Y me dio una mano, sin ella no lo hubiera podido hacer. Ella trabajó muchísimo en este proyecto. Y al faltarme ella y luego al faltarme mi madre también, que era la que me manejaba la panadería, me quedé solo. Entonces tuve que tomar decisiones. Y bueno, esta fue una decisión muy difícil, pero la tuve que tomar porque uno no puede con todo. Cuando tiene apoyo, sí. Yo con esas 2 personas me llevaba el mundo por delante, podía encarar lo que yo quisiera. Ahora un bazar chino. Y ahora un bazar chino, se vendió. Y bueno, prefiero un bazar antes que un supermercado. Pero bueno, las cosas cambian, Florencia, las cosas cambian y a mí me hubiera gustado que se reconvierta el lugar, que se aproveche la infraestructura y que se dé esa vuelta de tuerca necesaria para ayornarlo y quizás lograr lo que yo no pude o buscar un mercado que yo no encontré. Pero bueno, acá lo comercial es lo que manda, el dinero manda y los dueños decidieron claramente poner el supermercado, ya que ellos son gente de ese rubro, así que bueno. ¿Es un símbolo Die Engel para Escobar? Totalmente, totalmente. Mire qué símbolo que va a ser recordado. Ahora va a haber otra cosa. La gente va a seguir viendo a Die Engel por estas cuestiones, ¿no es cierto?, de cuando una comunidad o un colectivo recuerda, ese sitio va a seguir siendo Die Engel. Die Engel va a estar siempre. Daniel, muchísimas gracias por habernos dejado compartir esta parte de la historia de Die Engel, que hayas tenido el tiempo como para contar qué significó Die Engel en la historia de Escobar y en la historia personal y familiar. Totalmente, y esto, bueno, agradecer a mi familia, que fueron los que me ayudaron, toda mi familia, a todos aquellos que creyeron en mí, ¿no? Porque esto era un sueño. Cuando se inauguró fue algo muy lindo y bueno, sin la ayuda de todos ellos no lo hubiera podido hacer. Si bien uno trabajó mucho, se sacrificó y dejó las cosas en distintas prioridades para abocarse a esto, no me arrepiento. La historia que les contamos hoy en ADN Escobarense pone de manifiesto que los cambios son inminentes. Sin embargo, para la gente del pueblo, este lugar siempre será Die Engel.